Amén. Y seguimos hablando acerca de este despertar increíble de la gracia, porque ha restaurado verdades que a veces perdemos la bendición de estas verdades. Verdades como la obra completa de Jesús en la cruz. Eso es una gran verdad. Todo ya lo hizo Jesús por mí. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y cuando nuestro énfasis está en la obra de Jesús y no en nuestras obras, el que es exaltado es Jesús. La ley no puede liberarnos del pecado. La cruz sí. Somos libres no solo del pecado, sino también de la condenación. Así como la gracia nos salvó, también nos puede santificar. Cuando nosotros enfatizamos nuestra posición en Cristo, lo que somos en Jesús, nos podemos apropiar de los beneficios de la cruz. Por eso es bueno enfatizarlo. Somos perdonados, somos salvos, somos santos, bendecidos, sanos. Los beneficios de la cruz hay que enfatizarlos. Muchos no se sienten dignos del amor de Dios. Por eso uno todo el tiempo tiene que decirles: Dios te ama, porque no se sienten dignos. Pero cuando oímos el mensaje de la gracia, cuando lo entendemos o nos apropiamos del mensaje de la gracia, tenemos la seguridad de que Dios nos ama. Por eso el mensaje de la gracia es tan espectacular. Hay también muchos cristianos que no están seguros de su salvación. ¿Será que si me muero hoy me voy para el cielo? No. Pero el mensaje de la gracia nos da esa seguridad. No es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Hoy también muchos no se sienten dignos de acercarse a Dios y por eso no adoran. No, esos que no alzan las manos, esos que no se meten en la adoración, es porque no se sienten dignos. Pero por gracia podemos acercarnos con toda confianza y decirle a Dios: papá. También hay unos que creen que no están haciendo suficiente para complacer a Dios. Pero el mensaje de gracia nos hace saber que Dios nos mira con agrado, porque cuando Él nos ve a nosotros, Él nos ve a través de la cruz. Entonces, por todas estas razones, yo amo el mensaje de la gracia. Y precisamente porque lo amo, no voy a permitir que algunos lo perviertan con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y una de las mentiras que algunos hoy están enseñando es que ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Pues si ese es el caso, si yo no tengo que guardar la ley moral de Dios, pues podemos robar, podemos cometer adulterio, podemos matar, podemos adorar a otros dioses, podemos también deshonrar a nuestros papás, emborracharnos e irnos a clubes nocturnos, decir groserías. Es absurdo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se está enseñando. Y este es el resultado de sacar fuera de contexto lo que Pablo dijo y enseñar que bajo la gracia ya no tenemos que guardar la ley. Uno de estos predicadores de la gracia, y no voy a decir sus nombres, pero lo más seguro es que usted ya leyó uno de sus libros, porque son bestsellers. Y él dijo que en una ocasión supuestamente Dios le habló y le dijo que no estaba predicando la verdadera gracia porque lo estaba mezclando con la ley de Dios. Entonces, a partir de ese momento, ese hombre dejó de predicar las leyes morales de Dios. Y él mismo, en uno de sus libros, se identifica como un antinomio. Ahora, ¿qué es eso? Antinomio quiere decir anti-ley. Entonces, los que creen esto, los de
los antinomios, que todavía no es una ley, una palabra aceptada por la Real Academia del Lenguaje Español, pero vale la pena usarlo para entender lo que estoy compartiendo. Aquellos que no creen en la ley de Dios creen que bajo la dispensación de la gracia, lo único que necesitamos para ser salvos es la fe. Entonces, como las leyes morales ya no son necesarias, no estamos obligados a cumplirlas. Algunos han llegado al extremo de odiar la ley, y predicar en contra de la ley es odiar la ley, y es muy cerca al espíritu del anticristo. Pero entonces, ¿qué es la ley? Como para entrar un poquito en contexto. Pues según los que predican en contra de la ley, o los que están distorsionando el mensaje de la ley es un listado de prohibiciones. No haga esto, no haga esto, no haga esto. Para ellos esa es la ley. O un listado de normas. Esto es lo que debes hacer. Ame a su papá, haga la tarea. Según ellos eso es la ley. Para nosotros, la ley de Dios es su palabra. La ley de Dios es la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios para nosotros. Pero también la ley de Dios son las normas de conducta de una vida cristiana. También son las leyes espirituales. A mí me encantan las leyes espirituales, ¿no? La ley de la siembra y de la cosecha. Ver que si doy gracias en toda situación, Dios interviene, y yo lo he visto en mi vida, me fascina. Esas son las leyes, las leyes espirituales, los principios bíblicos. Me encantan. Ahora, la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo tengo muy claro. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La Biblia también dice que la gracia hizo lo que la ley no pudo hacer. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo para morir en la cruz, y con esto Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ese es el mensaje de la gracia. También la Biblia dice: no somos declarados justos por cumplir la ley. La palabra que antes usábamos cuando leíamos más la Reina Valera es justificados. Eso quiere decir ser declarados justos. Entonces no somos declarados justos por cumplir la ley. ¡Qué bendición! Porque nadie entonces podría ser salvo. Dice Romanos 3:20: pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y la Biblia también dice que caer de la gracia es tratar de ser justos cumpliendo la ley. Dice Romanos 3:20: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios. Gálatas 5:4: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ojo con esto, han quedado separados de Cristo, y no solo eso, han caído de la gracia de Dios. Entonces, tratar de ser justo a punta de obras o cumpliendo la ley es caer de la gracia de Dios, un pecado gravísimo. Pero entonces, para una correcta interpretación de las Escrituras, y yo sé que hoy voy a estar un poquito pesado en mi enseñanza, así que apunte para que no se me duerma. Pero cuando usted va a interpretar la Biblia, hay cosas que son muy sencillas de interpretar. Pero una regla de hermenéutica, que es cómo interpretar la Biblia, es la siguiente: tenemos que leer y comparar todos los versículos relacionados con el tema.
Entonces, si usted quiere leer algo sobre el infierno, tiene que leer todos los versículos acerca del infierno. Usted no puede usar solo unos versículos. Si solo predicamos los versículos que apoyan nuestro punto de vista, no estamos siendo éticos. Y eso es lo que encuentro en muchos de estos nuevos libros de personas que están distorsionando el mensaje de la gracia. Ellos dan todos sus versículos, pero no muestran los otros. Y eso es no ser ético. En ocasiones, al estar interpretando la palabra, vamos a encontrar versículos que parecen contradecirse. Pero la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. No es 1 menos 1, 0, no, es 1 más 1, 2. Y Dios hace esto para que mantengamos un equilibrio en nuestras interpretaciones. Por ejemplo, muchos versículos dicen que somos salvos por fe, sin tomar en cuenta nuestras obras. Pero hay otros versículos que dicen que la verdadera fe debe producir obras. Entonces, ¿por fin qué? Pues la conclusión de la suma de todos estos versículos nos dice algo como lo siguiente: aunque la salvación es un regalo que recibimos por fe, nuestra vida de obediencia a Dios es la evidencia y el resultado de nuestra fe. Una de las grandes doctrinas de la iglesia cristiana durante todo el tiempo que ha existido es esa: somos salvos por fe, no por obras, sino para buenas obras. Y uno llega a esa conclusión simplemente estudiando todos los versículos con respecto al tema. Entonces, con respecto al tema de la ley, la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todos los versículos que ya les leí. Pero la Biblia también dice en Romanos 7:12: sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces, aunque hay unos versículos que dicen la letra mata, el espíritu vivifica y muestra todo lo malo de la ley, que ya le leí, hay otros versículos que dicen la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y eso está en Romanos 7:12. Es decir, esto lo predicó Pablo. Ahora, ¿qué fue lo que predicó Pablo? Y esto lo digo porque supuestamente Dios le dijo a uno de estos predicadores que está distorsionando el mensaje de la gracia. Dios le dijo que muchos de nosotros no estamos predicando el mensaje de gracia como lo hizo Pablo. Por eso quiero mostrarles qué fue lo que predicó Pablo. En Gálatas 5:1 él dijo: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que arranquemos todo esto y lo tiremos. No podemos leer un versículo a solas. Pablo mismo explica a qué se está refiriendo cuando dice que ya no estamos bajo la ley en el versículo siguiente. O sea, no permitan que le metan un versículo suelto. Sigue diciendo: hey, presten atención. O sea, como no sean tan endemoniados, oiga. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, porque el problema en ese entonces era que lo que estaban diciendo era que se operaran, ¿no? Porque los judíos eran operados. ¿Sí saben en dónde, no es cierto? Sí, está bien. Este es el centro de todo el problema. Una bendita operación. Y yo digo, ¿y esa gente cómo sabía que ese era operado y ese no? Seguro en los baños públicos o quién sabe qué.
Pero este era todo el problema del libro de Gálatas, porque ellos llegaron al extremo de creer que la circuncisión era lo que los hacía aceptos ante Dios. Entonces dice, si dependen de la circuncisión o de sus obras para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada uno de las ordenanzas de la ley de Moisés. Ahora, aquí no está diciendo que los circuncidados ya les tocó, nos tocó obedecer la ley de Dios. No. Si creemos que por una operación ya somos santos o justos, entonces tenemos que guardar toda la ley de Dios. Y son, creo que, 613 leyes. Ahora, Él no dice que no tenemos que guardar la ley. Él lo que dice es que no somos salvos por guardar la ley, sino por gracia. Pero Pablo también dice que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Pero ¿saben por qué? Ojo con esto. Porque ahora las leyes están escritas en nuestro corazón. Según de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: Él nos capacitó, Dios nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino de el Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y sigue diciendo el versículo 7: el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. No deberíamos, dice en el versículo 8, esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Pues si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino, salvos por gracia, que nos hace justos ante Dios. Pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Y cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo solo puede quitarse al creer en Cristo. En cambio, dice el versículo 16, cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien recibe a Jesús, el velo es quitado. Pues, ojo con esto, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, a partir de la cruz, Dios escribió con su dedo su ley en nuestro corazón. Y yo quiero que eso quede claro y que nunca se nos olvide esa frase. A partir de la ley, Dios mismo escribió con su dedo su ley en nuestro corazón, tal como lo profetizó Jeremías 31:33. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo profundo de ellos y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aún en Hebreos se vuelve a mencionar este versículo, porque ese es el nuevo pacto. No es que bote esa Biblia que no sirve para nada, no. Lo que pasa es que ahora la ley está escrita en mi corazón, porque cuando yo recibo a Jesús, recibo el Espíritu Santo. Dios dijo en Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y ojo con esto, está aquí hablando de la gracia, del nuevo pacto. Pondré mi Espíritu Santo en ustedes para que sigan mis decretos
y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pero no son ordenanzas escritas en una piedra, sino son ordenanzas que Dios escribió con su dedo en nuestro corazón. Porque a partir de la cruz, Dios escribió con su dedo su ley en nuestro corazón. Por eso ya no necesitamos un listado de prohibiciones y de normas. Nosotros ahora sabemos en nuestro interior cuando algo es pecado. Entonces lo quiero ilustrar. Hace unos años fuimos a Australia y yo estaba probando, o el carro que tenía como 400 caballos de fuerza, y yo no sabía que allá ponían multas. Y entonces un día, recuerdo que era como la 1 de la mañana, 12 de la mañana, y yo fui, hice unas compras, y de repente probé esos motores, y eso me fui a toda. 4 meses después, el hombre que me prestó el carro me dijo: me puse una multa. ¿Y por qué? Porque usted iba 60 kilómetros encima del límite. Yo dije, el tipo dijo: yo creo que la cámara estaba dañada. Entonces uno puede ir y saca el número de la multa y puede ver la foto, y ahí salgo yo. Pero el dueño del carro me dijo: pero como usted es extranjero. Digo, yo le dije que no estaba manejando, sino que le presté mi carro a un individuo. Dice: como usted es extranjero, yo no creo que tenga que pagar la multa. Entonces yo: bueno, gracias. Pero luego yo pensé: ¿qué tal metan en problemas el tipo o el carro por culpa mía? Entonces decidí pagar la multa, una cantidad impresionante. Nunca le voy a decir a nadie porque eso me duele mucho. Listo, entonces lo pagué. Ahorita que fuimos otra vez, ya yo sé dónde están las cámaras y ya voy lento. Pero de repente recibí otra multa. Escribí una carta muy amable: señor William Corson. Me mandaron la dirección y pusieron abajo Chile. Dije: estos bobos ni siquiera saben que estoy en Colombia, es que Chile. Pero me llegó la multa. Pero yo sabía, no, pues como no soy australiano, no tengo que pagar la multa. No, porque y esta vez ya no está implicado otro carro y el carro era alquilado. No, yo no la voy a pagar. Pero Dios que me dijo: la tienes que pagar. ¿Por qué? Porque esa es la ley escrita en nuestro corazón. Yo me hubiera podido hacer el loco, pero bajo el nuevo pacto nosotros sabemos en nuestro interior cuando algo es pecado. Ahora, en esta ocasión solo estaba pasado 3 kilómetros. Imagínense, por 3 kilómetros me cobraron una multa. Muchos amarrados australianos. Pero otra cosa, conocemos, ahora que la ley está escrita en nuestro corazón, conocemos la ley, conocemos el espíritu o la intención de la ley. Ese fue el problema con los fariseos. Ellos no entendieron que muchas leyes, como las leyes del reposo, eran para su beneficio. Y ellos convirtieron estas leyes en yugos. Por eso Jesús les dijo en Marcos 2:27: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Ese es el propósito de la ley de Dios. Y muchos legalistas no entienden el propósito. Y por eso: oiga, ¿usted por qué está comiendo en día de reposo? ¿Usted por qué está sanando a los enfermos? No entendieron el propósito de la ley. Y eso es lo que sucede cuando uno vive bajo una cantidad de normas. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo acá, uno entiende: el propósito de la ley es esta.
Otra cosa que sucede cuando tenemos la ley en nuestro corazón es que sabemos, ojo con esto, sabemos cuándo está bien romper una ley para hacer el bien. Ahora le aclaro, no hay robar ni adulterar, no. Pero hay unas leyes que a veces podemos romper para hacer el bien. Entonces, Jesús rompió las leyes de reposo para hacer el bien. Y él dijo en Mateo 12:12, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. En otras palabras, el día de descanso Dios nos lo dio para descansar, pero la misma ley permite que en un día de descanso yo pueda hacer el bien a una persona. Entonces, contrario a lo que muchos creen o algunos insinúan, Pablo se sometió y predicó la ley de Cristo. Él dijo en 1 Corintios 9:21, no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Entonces, aunque hoy en el Nuevo Testamento la ley ya está escrita en mi corazón, yo aún así necesito conocer cuál es la ley de Dios. Y por eso Jesús, Pablo y todos los autores del Antiguo Testamento vivieron y predicaron las leyes morales de Dios. Y se lo quiero mostrar. Simplemente con los 10 mandamientos. No me voy a meter con la cantidad de leyes que no sé dónde escribí, cuántas eran, pero simplemente con 10 mandamientos se las voy a mostrar. Según Éxodo 20, los 10 mandamientos son las siguientes. Primero, yo soy el Señor tu Dios, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Esta ley la predicó Jesús en Mateo 4:10. Dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También la predicó en Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y al dinero. No tengas otros dioses aparte de mí. Pablo también dijo en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y en 1 Juan 5:21, Juan dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. La primera ley la vemos predicada en todo el Nuevo Testamento y hay muchos más versículos. Simplemente elegí unos cuantos para mostrarles que hoy seguimos creyendo las leyes de Dios. La segunda ley, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Entonces quiero mostrar unos versículos. La primero, Hechos 17:29. Aquí prohíbe la idolatría. Ahora, en muchos lugares usted no va a encontrar este mandamiento, porque no sé por qué algunos lo borraron. Pero si usted va a la Biblia, este es el segundo mandamiento: no tendrás ídolos. Hechos 17:29 dice: no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la idolatría. Pero ahora Él manda a todo el mundo que se arrepientan del pecado, de sus pecados, y en este caso el pecado de la idolatría, y vuelvan a Él. 1 Corintios 10:14 dice: huyan de la adoración a los ídolos. Y 1 Corintios fue escrita por Pablo. Y Pablo también incluye la idolatría dentro del listado de pecados de Gálatas 5:19. Tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Ojo, que este es uno de los mandamientos más violados por cristianos. Ay Dios, ay Cristo bendito, ay Dios me libre.
Y peor todavía en las películas. Todo el tiempo lo usan. Y yo oigo cristianos que les dais que por hablar en inglés, oh my God, usted está tomando el nombre de Dios en vano por dárselas aquí de muy gringo. No. Diga rayos. Miren lo que dice Mateo 12:36. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Y mucho más, añado yo, si esa palabra inútil incluía el nombre de Dios. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos, nunca juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Yo he oído cristianos dicen que jurando, te lo juro por mi mamá. La Biblia dice, no jures ni por tu mamá, ni por el cielo, ni por Santa Fecito lindo ahí papelufo que está mirándonos. No juren, sino que si tienen que decir algo, que su sí sea a solas o su no también. Cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo quiere decir separado, ¿no? Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ahora, de todos los 10 mandamientos, el cuarto es un mandamiento ceremonial. Y la Biblia dice que ya no tenemos que guardar ciertos días santos o días de descanso. Colosenses 2:16. Pero si Dios descansó un día a la semana, ¿quién es usted para no descansar? Entonces, esto es lo que yo llamo una ley espiritual. Y si yo descanso, el resultado va a ser que voy a tener buena salud, voy a ser próspero, voy a tener un buen genio. Hay muchos privilegios por guardar un día a la semana para descansar. Y nosotros, a partir de la cruz, ahora guardamos el primer día de la semana, que es el domingo. Venimos a la iglesia y descansamos. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te dio. Pues en Mateo 19:17, Jesús le dijo al joven rico, hey, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos, y empieza a mencionárselos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tus papás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres para que vivan mucho tiempo. Y esto lo dijo Pablo, y Pablo vuelve a decir, Colosenses 3:20, hijos, obedezcan siempre a sus padres. Sexto mandamiento, no cometas asesinato. En Romanos 13:9, Pablo dice, pues los mandamientos dicen, y enumera, y entre todos los que enumera dice, no mates. Pero luego en Mateo 5:21 Jesús compara el asesinato con el enojo y dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús está diciendo esto. En 1 Juan 3:15 dice, todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Y dice, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces todos los que odian no tienen vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Séptimo mandamiento, no cometas adulterio. Dice 1 Corintios 6:9, escrito por Pablo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos.
los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, imagínense, tipos prostitutos, o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es pecado contra el propio cuerpo. Y Jesús dijo en Mateo 5:27: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y tengo otros versículos, pero ya no alcanzo a leerlas. Mandamiento número 8: no robes. En 1 Corintios 6:10 dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 4:28 dice: si eres ladrón, deja de robar. Si hay alguien aquí robando, deja de robar. En cambio dice: usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. En otras palabras, para salir de la pobreza, lo que hay que hacer es dejar de robar y empezar a trabajar. Número 9, mandamiento 9: no des falso testimonio contra tu prójimo. Pues ustedes, dice Juan 8:44, son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Efesios 4:25, escrito por Pablo, dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos. Entonces, ¿desde cuándo Pablo dejó de predicar la ley? Ahí lo está predicando. No solo eso, dice en 1 Timoteo 3:11: de la misma manera le habla a los hombres: sus esposas deben ser dignas de respeto y no deben calumniar a nadie. ¿Sabe de qué habla aquí? Del chisme. De las mujeres que se reúnen a hablar de las mujeres bandidas. Oiga, venga, hablemos de las bandidas de la iglesia. ¿Usted sí vio a esa? Aquí dice que eso es pecado. Y mandamiento número 10: no codicies la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su siervo, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Romanos 13:9, Pablo dice: no debemos codiciar. Y en Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. No amen el dinero. Entonces, decir que Pablo no predicó la ley de Dios es una mentira. La Biblia claramente nos muestra que pecar es violar la ley de Dios. Y si usted lee todas las cartas de Pablo, usted va a ver que él todo el tiempo está predicando en contra del pecado. ¿De dónde sacan estos autores esas verdades tan absurdas? En mi opinión, simplemente no leen la Biblia, solo leen unos versículos. Pero ¿qué dijo Jesús? En Mateo 5:17 él dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora, los que predican o los que están distorsionando el mensaje de la gracia, ellos dicen: sí, Jesús dijo eso, pero antes de morir. Ya cuando murió, eso que él dijo ya no se aplica. Pero ojo, yo creo que Jesús sabía que estos mentirosos se iban a levantar. Por eso en el versículo 18 él dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Pregunto, ¿aquí dice hasta que yo me muera? No, hasta que desaparezca el cielo y la tierra. Por eso yo pregunto, ¿usted a quién prefiere creerle? ¿A un predicador tratando de explicar las escrituras?
o a Jesús, quien además de inspirar toda la escritura, Él es la palabra de Dios que se hizo hombre. Y Señor, yo te pido que hoy podamos tomar la decisión de creerte a ti. Y Señor, yo te pido perdón porque a veces leemos mal los libros acerca de ti, libros escritos por predicadores humanos, vasos de barro, en lugar de leer el libro, la palabra de Dios. Yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Yo quiero ser un hombre como lo que fue David. Él hará todo lo que yo quiero. Yo quiero poder hacer oraciones como las que hizo David. Cuánto amo yo tu ley. Es ella mi delicia, es ella mi deleite. Y Señor, hoy mi oración es que en esta iglesia amemos tu palabra y no permitamos que cualquier enseñanza, que cualquier libro que se venda por ahí nos desvíe de las palabras de Jesús. Yo prefiero creerle a Jesús que a cualquier predicador. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste?